Egunon guztioi, jakina den bezala Eusko Jaurlaritzak osasun larrialdiko egoera ezarri du eta horren ondorioz Donostiako udadak ere hainbat neurri hartu ditu. Lehengo astetik abian zuen lantaldearen eskutik, gaurkoan honako neurri hauek hartzea erabaki dugu. Lehenik eta behin, gure zerbitzuak, udal bezala eskaintzen ditugun zerbitzuak, bi atal desberdinetan banatzea erabaki dugu. Alde batetik, zerbitzu kritikoak izango diratekenak, lehentasuna izango duketenak beraz, hauek dira suhiltzaileak, babes zibila, udaltzaingoa, mugikortasunaren atal operatiboa, gizarte larrialdietako udal zerbitzua, gizarte zerbitzuak, hiri garbiketa zerbitzuak, Polloen, Donostiatik, Udadinfo, osasun publikoa, etxez etxeko laguntza zerbitzua, abegi etxea eta gaueko aterpea. Gainontzeko zerbitzu guztiak ez dira kritikoak eta beraz, zatiketa hau kontutan hartuta, honako erabaki hauek hartu ditugu. Lehenengoa, Donostia kulturako ekitaldi guztiak bertan bera uztea arratsaldeko 4:00 aurrera. Era berean, kulturetxe eta udal liburutegiak itxi egingo dira. Bigarrena, udal kiroldegi guztiak itxiko dira eta beraz, kiroldegietan aurrera eramaten diren jarduera guztiak bertan bera geldituko dira arratsaldeko ordu bietatik aurrera. Hirugarrena, hiritarren arreta zerbitzuari dagokionez, Udadinfo hirigintza hiritarrei mesedez eskatzen diegu, hiritarren arreta zerbitzura ez joateko premiazkoa ez baldin bada. Eta dena den, arreta zerbitzu presentzia da mantendu egingo dugu, Mordanseko egoitzan bakarrik, goizeko 9:00 ordu bietara bitartean, baino, erabat premiazkoak edo ezinbestekoak diren tramiteak egiteko. Gainontzekoan, egiten dugun eskaria da, edo bai bide telematikotik, edo bai telefonikoki egitea egin beharreko tramite guzti horiek, eta horretarako 010 doako telefonoa daukagu, eta bertan arreta arratsaldeko 7:00 arte iraungo, goizeko 9:00 hasi eta arratsaldeko 7:00 arte. Beste atal bati dagokionez, asteburu honetako eskontzei dagokionez, hauek mantendu egingo dira, baino neurriak hartuko ditugu. Pleno aretoan egingo diren eskontza hauetan, eskontza bakoitzeko 10 pertsona egon ahal izango dira, eskontideak barren. Aipatu nahiko nuke ere hauetaz gain, deialdi bat egitea dagokigula, guztion ardurari, ezagunak dira, osasun sailetik luzatzen zaizkigun gomendioak, eta uste dut guztion eskuetan dagoela horiek arduraz betetzea, eta beraz, danen artean aurre egin beharreko erronka honi aurre egiteko baliabideak jartzea. Azken atal bat ere aipatu nahiko nuke garraio publikoari dagokiona, degusi, hain zuzen ere, hemen ere bihartik aurrera hainbat neurri hartzekoak dira. Horien artean lehenengoa izango da autobusetara sarrera erdiko edo atzeko atetik izango dela, bihartik aurrera berriro diot, ez aurreko atetik beraz. Erabiltzaileei eskatu behar diegu ordainketa ez diruz egiteko, ez da onartuko, txartel bidez, bai mugi edo bai kreditu txartel bitartez onartuko da ordainketa, eta lehen bi eserlekuak ez dira erabilgarri izango garraio publikoan. Beste da, gaur egun eskaintzen den zerbitzu guztia bere horretan mantenduko dugu. Buenos días. Decía que hoy a la mañana hemos tenido conocimiento de la declaración de emergencia sanitaria decretada por el Gobierno vasco y en consonancia con esta declaración, pues el Ayuntamiento de San Sebastián también ha procedido a adoptar una serie de medidas que quiero hacer saber a todos y a todas las donostiarras. Hemos dividido lo que es el Ayuntamiento en dos tipos de servicios municipales para poder actuar de una forma más adecuada. El primero de ellos, que denominamos servicios críticos, en el que consideramos que debemos prestar especial atención, que son bomberos, protección civil, guardia municipal, sección operativa de movilidad, servicio de emergencia social, servicios sociales,
servicios de limpieza, Polloe, Donostiatik, Udadinfo, Salud Pública, Servicio de Ayuda Domiciliaria, Abegi Etxea y Gaueco. Y resto de servicios que consideramos no son críticos y que, por lo tanto, bueno, en base a esta división, nos lleva a adoptar una serie de decisiones que son las que queremos dar a conocer. La primera de ellas, la suspensión de todos los actos de Donostia Cultura a partir de las 2 de la tarde del día de hoy. Del mismo modo, procederemos al cierre de todas las casas de cultura y bibliotecas municipales. En segundo lugar, el cierre de todos los polideportivos municipales, así como el cese de todas las actividades y cursos en los mismos a partir de las 4 de la tarde. En lo que a servicios de atención ciudadana se refiere, de Udadinfo y urbanismo, pedimos a la ciudadanía en general que eviten en lo posible acudir a las oficinas de atención ciudadana, salvo que sea absolutamente imprescindible. Mantendremos abierto a este objeto lo que es el servicio Udadinfo en la sede de Morlands, en la misma sede que comparte la Guardia Municipal, de 9 a 2 del mediodía. Y en el resto pondremos a disposición, como existen hasta ahora, pero pedimos que se utilicen con mayor intensidad, tanto la página web donostia.eus como el teléfono gratuito 010. Reforzaremos lo que es la atención telefónica y el horario de atención telefónica será de 9 de la mañana a 7 de la tarde. Recordar que el número de teléfono 010 es gratuito. En lo que respecta a la celebración de bodas en la Casa Consistorial, comunicar que vamos a mantener la celebración de las mismas, pero con una serie de condiciones. La más importante, la de que no haya en el salón de plenos más de 10 personas, incluidos los contrayentes. Por otra parte, también quiero dar a conocer una serie de medidas adoptadas en relación con el transporte público y concretamente con Debus. A partir de mañana entrarán en funcionamiento y estas medidas contemplan que la entrada del autobús a partir del día de mañana se realizará por la puerta central o trasera del vehículo. No se podrá acceder por la puerta delantera. Únicamente se podrá abonar el viaje en la máquina validadora de la parte central del autobús y se pagará con tarjeta de transporte MUGI en sus diferentes modalidades, tarjeta turista San Sebastián Card y Basque Card. No se podrá pagar en metálico ni utilizar las máquinas delanteras y se suprime el pago con tarjetas bancarias. En tercer lugar, se suprimirá también el uso de los 2 asientos delanteros, que son los más próximos al puesto de conductor o conductora. Estas medidas, como he dicho, entrarán en vigor a partir de mañana y decir que los servicios que en este momento presta Debus se mantendrán en la dimensión que tienen en este momento. Finalmente, sí me gustaría hacer un llamamiento general a toda la ciudadanía para que desde la tranquilidad, la serenidad y la responsabilidad, cada uno de nosotros adoptemos las medidas que debemos y podemos adoptar, sigamos las recomendaciones que el Departamento de Sanidad nos hace llegar para que, como digo, entre todos afrontemos esto que es un reto inédito y que estoy seguro que con la colaboración de todos seremos capaces de superar. Es que ricas. Bueno, ya empiezan a llegar algunas preguntas. La primera de Verónica, de Teledonosti, si se permiten terrazas abiertas en bares, se mantienen servicios búhos de Debus. Los servicios de Debus se mantienen como están en este momento, exactamente igual. Y sobre la otra cuestión de cierre de terrazas, etcétera, etcétera, bueno, estamos también a la espera de cuáles son las decisiones que afectan al ámbito de los negocios privados, por decirlo de alguna manera, que pueda tomar el propio Gobierno vasco dentro de lo que ha sido esa declaración de emergencia. Y haremos cumplir aquellas que se nos hagan llegar. Vale, Jorge del Diario Vasco nos pregunta si tenemos constancia de algún positivo en el ayuntamiento de funcionarios o grupos municipales. Si puedes, repite la pregunta porque la gente no está oyendo. Pero... Bueno, la pregunta es si tenemos alguna constancia de algún positivo, bien entre los trabajadores o miembros de la corporación. En este momento no tenemos constancia de positivos ni entre trabajadores ni en lo que a corporación se refiere. Asierrek Euskadi Irratiatik galdetzen digu, ea terrazak eta irekita jarraituko duten. Bueno, erderaz esan deten bezala, gaurko
orduan emergentzi deklarazioa egindanean Jaurlaritzaren eskutik, horren ondorioz etorri daitezkeen erabakiak bete egingo ditugu, eta jarduera pribatuei dagozkien erabakiak bide horretatik etorriko dira, eta beraz etortzen diranean beteko ditugu. Vale. Verónica de Teledonosti pregunta si es un plazo de 15 días o hasta nuevo aviso. Hasta nuevo aviso. Yo creo que todos somos conscientes de que estamos en una situación en la que todo depende mucho de cuál sea la evolución de los contagios que se producen y de las indicaciones que desde autoridades sanitarias, que yo creo que son las que tienen que tener el mando en esta situación, se nos hagan llegar y adaptaremos las decisiones a esas circunstancias. Aingeru, del Diario Vasco, nos pregunta si el Pleno y las comisiones se van a celebrar. Hemos decidido suspender en este momento lo que es el calendario habitual de actividad de la corporación durante el mes de marzo. Las comisiones que estaban previstas para el lunes han quedado en suspenso y, bueno, por ahora no es fácil adelantar que se hará con el Pleno, pero bueno, iremos viendo también cuál es la evolución de la situación para tomar una decisión al respecto. Paula de Telecinco nos pregunta si está contemplado el cierre de parques infantiles. Hay una recomendación general, que también hago mía, que el propio Departamento de Sanidad realiza, no solamente con respecto a parques infantiles, sino a espacios públicos y aglomeraciones en espacios públicos que debemos tratar de evitar. Lo que yo hago es fundamentalmente recomendar el que efectivamente evitemos la concentración en lugares públicos, de tal forma que evitemos el que puedan producirse potenciales contagios. Vale. Igual euskera zori ere, umen parken inguruko itxierarik edo aurreikusten dan. Gune publikoari orokorrean dagokionez, momentu honetan daukaguna da gomendioa, Osakidetzak berak eta Osasun Sailburuak berak egiten duen gomendio hori, hain zuzen ere, gune publikoetan pertsonen konzentrazio hori ahalik eta gehien saihestearena. Hori dagokio bai parkeei gure hiriaren kasuan, baina baita beste gune publiko guztiei ere. Hor ni uste arduraz eta zuhurtziaz jokatzea dagokigu da danoi, eta konzentrazio horiek saihestea. Ha hablado de la actividad de cultura, Cursal y Tabacalera también. También. No dependen directamente del Ayuntamiento de San Sebastián, como es bien sabido, ni Cursal ni Tabacalera, pero estamos coordinados en lo que a decisiones de este tipo se refiere y las decisiones que he planteado con respecto a la actividad de Donostia Cultura son extrapolables también al Palacio del Cursal y a Tabacalera. Nioen bezala, bai Tabakaleraren kasuan da bai Kursalaren kasuan horiek ez dira berez udadaren entitateak, nolabait esateko, baino iruditzen zaigu koordinazioz jokatzea bidezkoa dela bi kasu hauetan, eta Donostia Kulturari dagokion guzti hori ere, bai Tabakalerari eta bai Kursalari egokituko zaie eta erabakia berdina da bi kasuetan. Pregunta Aingeru si sabemos Donostia Cultura y Cursal desde qué hora y día. Donostia Cultura desde las 4 de la tarde del día de hoy. Eso es. Esta repasaría. De todos modos, creo que has dicho los datos al revés. Es decir, has dicho antes Donostia Cultura a las 2 y Quirola a las 4. Pues disculpas. Repito para que quede claro. Donostia Cultura a partir de las 4 de la tarde, Donostia Quirola a partir de las 2 del mediodía. O sea, dentro de 10 minutos. Están escribiendo algo. Sí, estaban escribiendo Rafa de F. Esan dut, los hechitos que eras esan dut. Rafa de F nos pregunta qué supone para los servicios críticos, o sea, qué suponen estas medidas para los servicios críticos, si se establecen turnos, etcétera. A ver, para los servicios críticos, fundamentalmente, lo que supone es que el servicio que prestan se tiene que mantener, pero con condiciones estrictas de seguridad para que pues no se produzca una transmisión del virus. Hay restricciones en lo que a reuniones, número de asistentes en reuniones, distancias a mantener entre las personas que pertenecen a estos servicios o la manera en que prestan estos servicios, los protocolos de limpieza, de higiene, de seguridad que se les aplica. Bueno, eso quiere decir servicios críticos y es a los que se les aplica precisamente toda esta serie de medidas. Bueno, pues ya lo tenemos abajo. Voy a escribir.
Besterik ez baldin badago, eskerrik asko. Es el micro. Entonces, yo me voy a poner a las 2 y